Con su permiso, señor presidente, amigas y amigos senadores. El tema de hoy concluye una ronda de reformas profundas para transformar a México. Hoy nos toca ver la parte fiscal de la reforma energética. En estos dos paquetes de iniciativas, dos paquetes de dictámenes que estamos iniciando, que estamos platicando, que estamos dictaminando, se expiden dos leyes nuevas, que es la ley sobre ingresos de hidrocarburos y la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, y se reforman, adicionan o derogan la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de deuda, la ley de coordinación fiscal y la ley de derechos. Pero el tema que está rondando en este debate es ¿cómo maximizamos la renta petrolera? Porque nos interesa maximizar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Para maximizar la renta necesitamos maximizar los ingresos y minimizar los costos. Para maximizar los ingresos se describe una amplia variedad de instrumentos, porque hay ingresos vía contratos, hay ingresos vía asignaciones y hay ingresos vía impuestos. Y en el caso de los contratos se señala 4 básicos contratos: el de licencias, el de utilidad compartida, el de producción compartida y el de servicios. Pero la ley dice, se puede hacer una combinación de ambos. ¿De qué depende la combinación? Pues del objetivo supremo de maximizar la renta petrolera. Y nos dice qué ingresos se reciben por contratos, qué ingresos se reciben por asignaciones y cuáles por impuestos. Y por contratos se reciben cuotas, bonos, regalías y una contraprestación en función o del valor contractual de los hidrocarburos o en función de la operativa. Y en forma similar, y aquí es donde empieza la transición para que se dé un régimen fiscal similar para Pemex, empresa productiva del Estado, y para la iniciativa privada, y se dice, para Pemex hay un derecho por regalías, que es equivalente a la regalía que tienen los contratos. Hay un derecho por utilidad compartida, que es equivalente a la utilidad compartida que tienen los contratos. Y hay un derecho de extracción, que es equivalente a la regalía. O sea, desde ahorita se sientan las bases para tener un régimen fiscal similar. Pero desde luego que hay un proceso de transición, no se da de inmediato, no es de un día para otro, no, se establece una transición y también la posibilidad de que Pemex migre de asignaciones a contratos para que el régimen fiscal sea 100% similar, comparativo. Pemex tiene las dos opciones, puede empezar con puras asignaciones y luego migrar a contratos. Los ingresos se maximizan si procuramos que efectivamente lo que se extrae se venda a precio más alto posible, a precio de mercado. Por eso aparece la figura del comercializador, que es transparente porque lo que cobra aparece en lo que reporta el Banco de México y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La contratación no la hace el Banco de México, la hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hace una licitación y puede participar Pemex. Pemex puede cambiar. Senador, ¿me permite terminar con... Cuando concluya. Ya me cortó la inspiración.
Pemex puede participar como comercializador. No es cierto que tengan que ser privados, no. Pemex puede ser comercializador. Y el contrato, repito, es una licitación. Hay una serie de elementos, de reglas, de parámetros que sirven para tomar la mejor decisión. Si queremos también maximizar los ingresos, existe no solamente un ajuste en el tiempo, sino también un ajuste en los contratos, para que la renta extraordinaria también sea para el Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Primero, si aumentan los precios, si aumenta el volumen extraído, si mejora la calidad y hay mejores precios, la Secretaría de Hacienda puede cambiar el contrato para que esa renta sea absorbida por el Estado mexicano, subiendo la tasa o el porcentaje que se aplica. ¿A qué se aplica? Pues puede ser a la regalía, puede ser a la utilidad compartida, puede ser a la producción compartida, de manera que hay progresividad en el esquema, no solamente proporcionalidad, porque existe proporcionalidad si dejo la misma tasa, y esa tasa al aumentar el precio, al aumentar la cantidad, al aumentar la calidad, pues automáticamente me da un monto mayor de recursos, pero no. Si aumentan los precios, por ejemplo, en 10, 20, 30%, la tasa que se le cobra al contratista también sube. Hay progresividad porque mejora la tasa a medida que mejoran las condiciones para que esa renta extraordinaria no se quede en manos de empresas privadas, sino que pase a manos del Estado. El tema de los costos. Dicen, es que se pueden inflar los costos. No, no se pueden inflar los costos. Hay parámetros internacionales, hay empresas que se dedican a eso para ver cuáles son los costos en la industria, cuáles son los costos en el sector, y hay lo que se llama costos de referencia, precios de referencia, y es eso lo que permite fijar un máximo de costos que puedan ser deducibles. De manera que no es cierto que nos pueden cargar cualquier costo. Tampoco es cierto que nos pueden cargar costos de otras ramas de actividad, costos de otras empresas que están en otros lados, porque para competir en estos contratos se requieren, primero, que sean empresas que exclusivamente se dediquen a la extracción y exploración. Segundo, que no tengan la opción en el impuesto sobre la renta de la consolidación para evitar estas trampas. Y tercero, que estén radicados en México. De manera que si alguien viene y quiere aplicar costos de fuera a la actividad mexicana, no se puede. Si alguien agota el máximo de costos y todavía le quedan costos por encima de ese máximo, no puede deducirles en ese periodo. Lo tiene que deducir en periodos subsecuentes. De manera que están tomadas en cuenta una serie de reglas, de consideraciones, de bases, de lineamientos para que se maximice el ingreso, existan mecanismos de ajuste para absorber la renta extraordinaria y se minimicen los costos a través de estos costos de referencia y a través de empresas especializadas y a través de máximos deducibles de costos. Y con esto queremos no solamente fortalecer la renta petrolera, queremos también fortalecer a la principal empresa que nos da renta petrolera. Y se favorece a Pemex de muchas maneras. Se fortalece su autonomía, puede invertir sin consultar a Hacienda, puede ir a los mercados internacionales motu propio. Solamente tiene dos límites, el del balance presupuestario, porque es parte del Estado, y el otro es un límite o un techo a los servicios
personales. Fuera de eso, Pemex tiene autonomía operativa, autonomía de gestión, autonomía financiera, y de esa manera se fortalece. Pero también se fortalece absorbiendo sus pasivos laborales, que es un tema que aquí se ha tocado de manera reiterada. Y lo que la ley dice, en el transitorio segundo y tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no es que se obliga a Pemex y se obliga a CFE a reducir sus pasivos laborales, no puede hacerlo. Se dice que el gobierno podría participar con una parte, absorber una parte, solo una parte de los, llámenle pasivos laborales o llámenle gastos en pensiones y jubilaciones. Algunos no quieren llamarle pues pasivos laborales porque sienten que eso incluye otras cosas, que eso oscurece y cobija otras cosas. Llámenle como quieran. Lo importante es que, uno, la ley no obliga, la ley no puede obligar. Establece un incentivo para que, si se ponen de acuerdo la empresa y los trabajadores, y no solamente trabajadores de base, sino también de confianza, es decir, no solamente que se modifique el contrato colectivo de trabajo, sino también el reglamento de trabajo del personal de confianza. Si se ponen de acuerdo, entonces el gobierno absorbe una proporción. Pero este acuerdo, a su vez, está condicionado. Primero, a que la modificación se traduzca en una reducción de los pasivos laborales vía el financiamiento a través de cuentas individuales, o dos, cambiando los parámetros que inciden en este pasivo laboral. ¿Cuáles son esos? Edad de retiro. Y la idea es que haya parámetros muy similares a los del resto del sector público, que si la edad de retiro es 65 en la mayoría, pues entonces que sea 65 en lugar de 55, y eso ya reduce el costo actuarial de los pagos de pensiones y jubilaciones. El pasivo laboral está en términos actuariales. No es cuánto estoy pagando con año, sino cuánto voy a pagar en el año 1, 2, 3, 4, 5 del futuro. Y ese flujo de gastos se trae a valor presente, y eso es lo que determina el pasivo laboral, que es del orden de 1.7 billones de pesos, que es alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Y si este acuerdo pasa ese pasivo laboral de 10% a 7%, hay una reducción de 3%, el gobierno absorbe otro 3%, porque además dice que la absorción es en función de los beneficios que se logren con ese acuerdo. Y entonces la deuda pública mejora, porque la reducción en Pemex no es de 3, sino de 6, no es de 1, sino de 2, no es de 2, sino de 4. Mejoran las finanzas públicas, obviamente, y no es cierto que eso se le carga al pueblo de México, porque entonces esa deuda la va a pagar. No, eso ya es deuda pública, porque Pemex es una empresa pública. Y si Pemex es una empresa pública, sus deudas son deuda pública. Y la pregunta que se, ¿quién se gastó las reservas? ¿Quién se comió mi queso? Etcétera. Eso se resuelve con otra condición. Una tercera condición es que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría para ver la estructura de los pasivos, la evolución de los pasivos, y si de ese análisis, de esa auditoría, se deriva que hay responsabilidad civil, penal, administrativa, que se proceda en consecuencia. De manera que, primero, no es una exigencia, es un incentivo. Segundo, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Y tercero,
la deuda pública no se altera, pero sí se mejora si se logra un acuerdo. Y no se altera la deuda pública porque los pasivos de Pemex ya son deuda pública, de manera que no es cierto que ahora el pueblo va a tener que pagar lo que otros se comieron de mi queso, etcétera. No es así. De manera que así se fortalece a Pemex, así se fortalecen las finanzas nacionales, así se fortalece la industria petrolera. Y a mí me parece paradójico que quienes quieran fortalecer a Pemex piden que no se absorban los pasivos laborales, piden que Pemex los asuma, piden que Pemex se debilite para que después desaparezca y digan, tuve razón. No, Pemex se fortalece porque en el futuro, si no se le quita ese lastre y los gastos laborales crecen, la competitividad de Pemex se reduce. Y porque queremos una empresa fuerte, una empresa competitiva, es que queremos esta asunción de los pasivos laborales o de los costos de pensiones y jubilaciones para mejorar no solamente a Pemex, sino también para mejorar las finanzas públicas. Y parafraseando a un clásico, ya para concluir, señor presidente, en verdad os digo que con este cambio en puerta, de forma muy asertiva, cambiamos riqueza muerta por riqueza viva. Muchas gracias.